Buenas tardes, vamos a comenzar a trabajar con Project Libre para definir las actividades que tenemos previstas dentro de nuestro trabajo. Trabajo práctico número 2 en la definición del proyecto de software. Vamos rápidamente a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto va a contener las actividades que ya habíamos visto como definición, así que bueno, ahí vamos. Recuerden poner grupo, número tanto y el nombre del software que van a utilizar, el administrador, una fecha de inicio que también estaba definida en su acta de constitución, y si quieren agregar algunas anotaciones particulares lo pueden hacer. Una vez definido esto, vamos a ir a trabajar sobre el área precisamente de trabajo. Verán que aquí vamos a tener las actividades, su duración, un inicio, un terminado, cuando termina esa actividad de acuerdo al periodo de duración, y si no algún periodo de tiempo que yo lo vaya a definir en forma particular. Los nombres de los recursos, ¿sí?, son los elementos que están aquí indicados en las columnas. Vamos a definir un calendario de uso, ¿sí? Esto es bien importante que lo puedan trabajar, cuestión de que el proyecto me defina con detalle los tiempos de trabajo. Acá vamos a marcar que domingos y sábados son no laborables, igual que el día 7 de octubre, el Día de la Virgen aquí en Jujuy, que también es no laborable. Ok, una vez definido eso, ¿sí? Fíjense que acá también lo marca. Lo ve acá, el viernes 7 está marcado como no laborable. Una vez hecho eso, vamos a ir directamente a crear el proyecto. Un proyecto particular. Este proyecto a su vez tiene fases. Vamos a ir definiendo unas fases genéricas. No es necesario que ustedes tomen esto, pueden tomar algunos otros nombres de algunas otras fases. Especificación de requisitos. En la fase número 2 vamos a tener análisis de esos requisitos. En la fase número 3 vamos a tener diseño. En la fase número 4 vamos a tener una programación. Y en la fase número 5 vamos a tener las pruebas. ¿Sí? A ver, fíjense que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identar estas entradas para que estén dentro de un contexto de proyecto. Y a su vez vamos a definir actividades, y esas actividades van a estar dentro de alguna fase particular. ¿Sí? Es interesante ir poniendo un código de cada actividad. En este caso vamos a poner reuniones preliminares, reuniones de contacto preliminares. Vamos a poner entrevistas. Estas son ya entrevistas formales para la especificación de requisitos. Estas actividades tienen una forma de definirse, no tienen que estar definidas en infinitivo, como por ejemplo construcción, no construir, sino construcción de acta de proyecto. Y vamos a agregar una actividad más que va a servir de hito de este primer segmento, que va a ser aprobación del acta de constitución del proyecto. Bien, ahora vamos a poner esto de la sangría para que pertenezcan a esta especificación, son actividades dentro de esa fase. Asimismo vamos a poner algunas de análisis para que vean esta cuestión de la relación, ¿sí?
hecho el espacio, vamos a poner ahí 2.1. Vamos a definir, por ejemplo, estudio de costo-beneficio. En el 2.2 vamos a poner definición de la funcionalidad del software, y en el 2.3 vamos a poner planificación del desarrollo del software. 2.4 vamos a poner un modelado, y en el como hito de aprobación del análisis de requisitos vamos a poner 2.5 aprobación del modelo, aprobación del documento del modelo. Recuerden que estas son actividades genéricas, no es que son las que ustedes tienen que utilizar, podrían definir otras y además a las actividades poner a su vez subactividades para después asignar las responsabilidades. Recuerden que eso es lo prioritario en este momento, ¿no es cierto? Ok, una vez hecho esto, acá algo que no habíamos trabajado era el calendario que habíamos definido como el tiempo de trabajo en días, pero esas jornadas de trabajo van a ir desde las 9 a las 17 para contar 8 horas laborables, ¿sí? Esto en cuestión de los costos, a ver cómo después definimos los costos. Bien, vamos a ir, reunión preliminar, vamos a poner que esto se hace en 2 días, que las entrevistas las vamos a hacer en 3, que aproximado, ¿no? Por eso aparece el signo de pregunta ahí. Si fuera exacto ya no aparecería el signo de pregunta. La construcción del acta nos va a llevar 2 días y la aprobación, como es un hito, lo vamos a marcar como 0. Ok, ya está ahí, fíjense cómo está trabajado, cómo va el desarrollo de las actividades. Acá vamos a marcar predecesor. Este no tiene predecesor porque es la primera, pero sí la entrevista va a tener como predecesor el número 3. Esta va a tener, la construcción del acta va a tener que ver con las entrevistas realizadas, y la aprobación del acta va a tener que ver con la construcción del acta. Fíjense cómo va marcando ahí el camino crítico, ¿no? En rojo, y las actividades en azul que todavía no están marcadas en su relación. El estudio de costo-beneficio, vamos a suponer que nos lleva 3 días. Esta definición, por favor, tratar de manejarla dentro del grupo y después aclarar por qué dice que cada actividad lleva tal o cual definición temporal, ¿no? Bueno, yo les puse acá unos genéricos, simplemente para mostrar cómo funciona el programa. Y de la misma manera acá vamos a indicar que esto, por ejemplo, tiene que ver con el punto número 6, comenzar el estudio, y a su vez esto tendrá que ver con, lo vamos a marcar con el 8 para marcar una idea que quiero poner acá. Esto también tiene que ver con el 8. Una vez realizado el estudio de costo-beneficio van a arrancar estas dos, fíjense cómo está marcado aquí. Acá no lo vamos a modificar, va a tener que ver con el 9, ¿sí? Ya lo decíamos por qué. Este modelado, este también tendría que ver con el 8, ¿sí? Ahí está. Algo por el estilo. Vamos a hacer lo siguiente. A esta relación que ven ustedes acá, que corresponde a la actividad que hemos definido como definición de la funcionalidad y la planificación, hemos puesto la relación de fin-comienzo, ¿no? Tiene que terminar la predecesora para comenzar la sucesora. Este lo vamos a cambiar, ¿sí? Y vamos a poner que
y las dos comiencen en forma simultánea. Fíjense ahí cómo quedó, ¿sí? Las dos comienzan en forma simultánea. Esta, que es el modelado y con el estudio, comienza después del estudio del costo-beneficio, acá lo vamos a poner que tiene un retraso para que se note. Simplemente para que se note, ¿no? Un retraso de 3 días. No, 2 días lo vamos a poner para que se note. Fíjense cómo queda. ¿Lo ven? ¿Lo ven cómo va marcando? Y si tuviera un adelanto, esto habría que ponerlo con número negativo. Vamos a poner menos 3. Ahí. ¿Ven? Esto es para exagerar nada más, ¿no? Voy a poner menos 1 para que vean esto de los adelantos y los retrasos que hemos dicho anteriormente, cómo tienen que comenzar y desarrollarse las actividades, cuál es la secuenciación lógica que tiene que haber entre ellas, cómo queda marcado aquí en el proyecto. Algo que quiero ver también para que se entienda es esto, en la relación de fin a fin. A ver, ¿lo ven? Los dos deben terminar en forma simultánea. Tal vez no tenga que ver con estas actividades, ¿no? Pero quiero que vean cómo está creada esas secuencias, ese orden allí entre las actividades. Una vez hecho esto, vamos a tener que trabajar con los recursos. Vamos a definir una serie de recursos. Vamos a indicar su nombre. Estos son recursos humanos. Yo lo voy a marcar acá como recursos humanos y a su vez estos pertenecerán a esa idea, ¿no? Y acá vamos a poner recursos materiales y vamos a definir PC1. Esto es, repito que esto es simplemente a modo ilustrativo con respecto a la funcionalidad del programa, no necesariamente va a tener que ver con el proyecto que estamos trabajando, eso dependerá de lo que ustedes pongan a la hora de crear su propio proyecto. Bien, ahí está, material, lo ven. Bueno, ahí ahora vamos a la cuestión de los costos, ¿no? Dijimos, esto me está definiendo por hora, ¿no? Nuestros recursos están definidos por hora. Yo lo voy a marcar así. Vamos a poner, no en forma subjetiva, podríamos guiarnos con algunas cosas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, esta es de Córdoba y dice que un analista programador cobra 20.000 a 36.000 por mes. Si yo en el mes tengo 20 días laborables, quiere decir que por cada, supongamos 20.000, tengo 20 días laborables, son 1.000 por día. Y en 8 horas, más o menos, digamos a 100 pesos la hora. Eso después va a repercutir directamente sobre el trabajo, ¿no es cierto? Esto hay que mirarlo con atención. Yo le voy a poner 100, por decir algo nada más. A 110 le voy a poner para que se note la diferencia. Esta tasa de sobretiempo, obviamente, que si es que trabaja en horario que no le corresponda o por necesidades forzosas, qué sé yo, nos hemos atrasado con el trabajo y habrá que quedarse un tiempo posterior como para terminar las actividades. Esto hay que revisar. Bien, acá vamos a poner, fíjense que a uno le puse más por una cuestión de que este es un voy a marcarlo acá de que no todos tienen el mismo rol, ¿sí? Acá en la etiqueta, perdón, en el grupo vamos a identificar que Gustavo, por ejemplo, es el líder del proyecto, Project Leader. Acá podríamos tener un programador
y acá un analista. Bien, al líder le vamos a pagar esto no. Al líder le vamos a pagar 110, no, 130 le vamos a poner por hora. Al programador le vamos a poner 110, lo mismo que al analista. Vamos a poner 110. Ahí está. Acá esto lo vamos a cambiar, vamos a poner esto 130, ¿sí? Y acá también por sobre tiempo 130. Bien, hablando de los recursos materiales, esto lo vamos a poner cuánto cuesta usar estos recursos. Acá hagamos sopesemos cuánto cuesta utilizar este recurso, ¿no es cierto? Supongamos que lo estuviéramos alquilando. Acá tiene que ver mucho con los costos indirectos del proyecto. Habría que hacer un prorrateo general de esto, pero le vamos a poner un valor medianamente adecuado. Supongamos que gastamos 500 pesos de luz, 500 pesos de internet, eso hace 1000 pesos y en mi computadora se utilizan los 20 días de trabajo, entonces quiere decir que 1000 dividido 20 me va a dar el valor diario del uso de la computadora, con lo que me da 50 pesos, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle 50 pesos. No es que esto es algo definitivo. Este es costo por uso, no se va a multiplicar por la cantidad de horas. Y ahora se lo vamos a asignar a cada una de las tareas en el diagrama de Gantt. A ver, voy a checar un poco estas columnas. Después que ustedes lo pueden cambiar al tiempo de inicio, al tiempo determinado de las actividades, lo pueden cambiar. ¿Sí? Vamos a ver. Recursos. Para reuniones preliminares vamos a asignar un recurso, por ejemplo Gustavo. Para las entrevistas vamos a asignar otro. Y para la construcción vamos a asignar otro. A su vez, para las entrevistas, para la construcción, acá vamos a asignar un recurso, por ejemplo PC1. Listo. Y ahí vemos que para un elemento tiene asignado dos recursos. Daniel como responsable y además el uso de la PC1. Ya se podríamos asignando con el resto de las actividades. Fíjese que una vez hecho esto ya podemos ir al diagrama de desglose de las tareas. Esto se puede acomodar un poco para que después pueda hacer una captura de la pantalla y poder llevarlo hacia mi documento. Yo te lo pondré un poquito más abajo para que se note que es un hito. ¿Sí? Esto lo vamos a poner acá. Bueno, ahí ya tengo. ¿Sí? Bien, algo así. Ya tengo mi fase con mis actividades y además el hito definido. Ok, y lo mismo haríamos con las otras actividades, ¿verdad? A los efectos de poder que quede medianamente organizado, esto habría que ir haciendo una estructuración de tal manera que sea visible siempre, porque si no se nos va a complicar la vida, el hecho de ir sacando elemento por elemento, pero bueno, ahí intentan hacerlo lo mejor que sea posible. Fíjense que esta fase, que es análisis de requisito, tiene 0 en su costo porque no hemos definido los recursos que van a ocupar esas actividades. En cambio, a ver,
A ver, mientras acomodo esto. Bueno, y así podríamos ir haciendo recortes de cada una de las fases, ¿no? Decía, este tiene 0, pero este ya tiene 6530, que es la suma los, de los, de los costos que tiene cada, cada actividad, ¿sí? Incluido el uso de la PC en este lugar de la construcción del acto. Acá se multiplicó las 8 horas de trabajo por el valor hora que había definido antes, ¿sí? Con eso hemos construido ese valor. Después, ustedes verán cómo resolver esta cuestión. Capaz que para ajustar el proyecto puedo ir reduciendo el valor hora y eso también va a ir reduciendo este valor de especificación según la necesidad que tengamos. Tal vez para la construcción de la escala del proyecto no haga falta ocupar las 8 horas del analista o del programador. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se puede modificar reduciendo también el tiempo de trabajo. En vez de ser 8 horas será menos. Y también va a reducir este costo. Bueno, y así lo vamos trabajando. Una vez que ya lo tengan hecho, lo único que tienen que hacer es guardarlo. Recuerden enviarlo luego para que yo lo pueda chequear. ¿Sí? Esto se copia y se pega en el documento que tienen trabajando. Bueno, dicho esto, ya está el uso de este programa. No necesariamente pueden utilizar pueden utilizar el MS Project si es que lo tienen. También pueden utilizar el Open Project como una solución SaaS que está provista en la red y que lo pueden utilizar en una versión de prueba por 30 días gratis. ¿Sí? Bien, cualquiera que lo hagan, entonces más o menos es la misma idea y ahí ustedes tienen resuelto esta cuestión del desglose de las tareas y además su definición de la gestión de los costos que habíamos visto en la teoría. ¿Sí? Al final acá después le va a dar el valor de todo el proyecto, que era lo que queríamos lograr. Dicho esto, terminamos. Ojalá que les vaya bien. Tienen hasta el martes para hacer esta tarea. Saludos.